Marcos 6:30 rápidamente lo leemos. Parece que hoy el culto va a ser largo. Pensaba predicar lo mismo, pero el Señor me añadió. Entonces los apóstoles, verso 30 del capítulo 6 de Marcos. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Recuerden que ellos habían sido enviados a predicar, a orar por los enfermos. Ellos estaban predicando, ellos estaban llevando la palabra, orando por los enfermos. Y también contaron lo que habían predicado. Jesús les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Jesús los vio cansados después de ministrar, descansado un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea, el trabajo de estos apóstoles y de Jesús era muy arduo, muy dedicado y muy demandante, a tal punto que dice la Biblia que no tenían tiempo ni para comer. Diga conmigo: ni para comer. Y dile que a tuyo: y no se quejaron. Y dile que a tuyo: y no te quejes. Papá, es que no he comido. No se queje. No alcancé a desayunar, papá, porque me tocaba servir. No se queje. Y Jesús le dijo: bueno, vamos a descansar. Ha dicho a los apóstoles, a los discípulos. Verso 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie. Ya conmigo: a pie. Desde las ciudades, desde Durán, Empalme, desde Nobol, Naranjito. Ya vamos a entrar a Naranjito, a Saluz. Ya hablé con la líder que me va a ayudar allá. Y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. Imagínense, iban a pie y ellos en barco, y los de a pie ganaron. No sé qué tenían esos pies. Ustedes llegan en carro y llegan tarde. Perdón. A ver si ya vienen a pie nomás. Dice que ellos llegaron primero que Jesús y se fueron a pie. Estaba con el espíritu de Jefferson Pérez. Estaba en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. El hambre era buena. Ya conmigo: el hambre era bueno. Hambre por la palabra y hambre por comida. Y se juntaron a él. Verso 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Ya conmigo: tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. A enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy tarde, ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. 37. Respondiendo él les dijo: dale vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos, compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y él les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo. Diga conmigo: los bendijo. Diga conmigo: los bendijo. Mi tema de hoy es el poder de la bendición. Y lo bendijo. Diga conmigo: cuando hay bendición, hay repartición. Y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió a los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas,
y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran como 5,000 hombres, sin contar hombres, mujeres y niños. Usted sabe la historia, así que voy rápido. Los discípulos venían de predicar la palabra, venían de ejercer su ministerio como apóstoles, sanando enfermos, muchos resucitaban y venían ungidos. O sea, había una unción sobre ellos, había un poder sobre ellos, había una autoridad sobre ellos. Pero llegaron a un momento, escuche bien esto y esto présteme mucha atención. Llegaron a un momento que vieron la multitud y esa unción, escuche, esa unción, ese poder y esa autoridad no saciaba el corazón de las 15,000 personas. ¿Me escuchó? Voy a repetir esto, yo quiero que me entienda bien. Venían de predicar una unción terrible, echar fuera demonios, predicar la palabra, ejerciendo su ministerio como apóstoles, pero toda esa autoridad, todo ese poder y esa unción que se manejaron no les sirvió frente a 15,000 personas en ese momento, de acuerdo a la necesidad del momento. Usted no ve a nadie que pone mano para orar por el enfermo. Jesús, cuando ve a los discípulos y los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: maestro, despídelo porque ya es tarde, y después no encuentran bus para irse a la casa. Jesús dijo: páguenles el taxi. Jesús dijo: denle vosotros de comer. Ustedes denle de comer. Cualquiera pudo haber dicho: vayan, bendíganlo y despídanlo para la casa. Pero aquí Jesús les da una gran lección a ellos y le dice: dejen lo divino a un lado y vuélvanse humanos. Quítense el traje de divinidad, de superungidos, de gran poder, de que vienen resucitando muertos. Y Jesús les dijo: vayan y recuéstenme a toda esta gente. Vinieron y todo el mundo se maravillaba de la predicación de los apóstoles, se sanaban enfermos, muertos eran resucitados. Es muy posible que ellos venían contentos porque llegaron contentos y decirle: uy, maestro, resucité a unos muertos, sané enfermos, y la gente nos aplaudía y la gente nos decía: wow, qué maravilla, qué gran doctrina. Y Jesús dijo: bueno, aquí se van a tener que quitar ese traje y ustedes van a oler a ovejas. Así que le voy a pedir hoy que no me ore por nadie, ni tampoco le predique a nadie, sino vaya y mézclese entre la gente y recuéstelos, porque van a comer. En tanto tiempo nunca Jesús le hizo eso a los discípulos. Era la primera lección para ellos. Ellos dijeron: es muy posible, como muchos predicadores hoy en día: wow, 15,000 personas hoy le siguieron a Jesús. Wow, hoy será una recolecta enorme de ofrenda. Porque solo habían 200 denarios. O sea, Judas se había robado el resto. Solo habían 200 denarios. Y dijo: aquí yo doy la primera sesión. Pedro dijo: yo doy la segunda. Juan dijo: Pedro, tú predicas sobre la navaja del espíritu y yo voy a predicar sobre el corazón tierno, dijo Juan. Dijo Andrés: yo voy a predicar sobre metiendo el dedo a la llaga. Y cada uno se estaba armando su mensaje ya para 15,000 personas. Las redes, imagínense una foto con 15,000 personas, espectacular, imponente. Pero Jesús les dijo: bueno, ninguno va a predicar, ninguno va a exhibirse. Yo quiero que cada uno de ustedes se meta en esa gente, recuéstelos. Estaban parados. En ese tiempo no había sillas ni un lugar para albergar 15,000 personas. Por eso dice la Biblia que estaban en un desierto, fatigados por el sol. No hay agua en el desierto. Peor, va a encontrar frutos. Entonces Jesús dijo: bueno, esta gente está necesitada de palabra, dijo Jesús, ya se las di. Le enseñé muchas cosas, pero yo quiero, le dijo Jesús a los discípulos, que ustedes aprendan a suplir las necesidades del ser humano. Van a ustedes darles de comer, van a caminar entre ellos y conocerán. Escuche bien,
Esto me compartía ayer el Señor. Y me decía, cuando yo los mandé a que vayan y me recuesten a la gente, es porque quería que conocieran la necesidad de cada uno de ellos. ¿Saben por qué me dijo el Señor? Porque cuando llegamos a las 15,000, ninguno de mis 12 tuvo compasión. Y como no tenía compasión, tenía que introducirles a la necesidad de ellos para que le nazca la compasión en el corazón. Entonces venían súper ungidos, ministrando, pisando en las nubes. Y Jesús les dijo, a usted le falta compasión, ustedes están muy inflados. Vayan, caminen entre ellos y recuéstenlos. Y le van a dar de comer. O sea, hoy no van a predicar ni a imponer manos para que le sigan en las redes sociales. Ustedes hoy le van a dar de comer. Y salía el vago, Señor, no hay plata, no tenemos. Jesús le dijo, no me importa, con lo que hay empezamos a dar. Así que vayan y búsquenme cuánto hay. Él pudo haber convertido la piedra en pan. Tenía más poder que el diablo. Y podía hacerlo porque el diablo le dijo, si tienes hambre, convierte la piedra en pan. Jesús podía hacerlo. Jesús podía hacerlo. Y para Jesús hubiese quedado espectacular y súper poderoso si hubiese convertido la piedra en pan y darle a los 15,000. O sea, hubiese dicho, pues búsquenme 15,000 piedritas. Era más fácil de encontrar en el desierto que pan en el desierto. Pero Jesús le dijo, quiero que ustedes busquen, que busquen entre todos y entre lo que tengan, ¿qué puede servir? A veces no servimos porque no buscamos lo que tenemos. No somos muy detallosos en buscar y encontrar lo que podemos, lo que tenemos para ponerlo al servicio de Dios. Amén. Y muchas veces nos comportamos con los discípulos, pastor, no tengo plata. Pastor, no tengo dinero. Pastor, no hay plata para comprar pan y toditos. Jesús dijo, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? Eso a mí me importa. Yo no quiero saber la cantidad. Quiero saber que lo que tengan, aprendan a darlo. Y dice que los discípulos comenzaron a hacer un censo, a preguntar a todo el mundo, oye, ¿tú no tienes unos panes por ahí? ¿Qué tienes de comida? No, recién me lo terminé comiendo, decían uno. Y aparece un muchacho con una lonchera. Pasta para acá, le dijo el peladito. ¿Qué tienes ahí? Mi mamá me mandó una lonchera. Me mandó 5 panes y 2 peces. Señor, aquí encontramos. Hay 5 panes y 2 peces. Es muy posible que los discípulos esperaban la respuesta del Señor diciéndole, es imposible, ¿cómo vamos a dar de comer a 15,000 personas con 5 panes y 2 peces? Ni que tuvieran 15,000 espinas los pescados. Y muchos discípulos a lo mejor esperaban esa respuesta. Jesús dijo, bueno, con este empezamos. Y yo me imagino la cara de más de un discípulo y la que nosotros hubiésemos puesto. Y dijo, Señor, ¿cómo va a ser eso? De 5 panes y 2 peces repartirlo para 15,000 personas. Ya conmigo, es que ese es el secreto del poder de la bendición. El que es bendito multiplica. El que carga la bendición multiplica lo poco que no hay, lo poco que tiene. Diga conmigo, el poder de la bendición. Diga conmigo, el poder de la bendición multiplica y reparte. Diga conmigo, multiplica y reparte. Amén. Los discípulos dijeron, bueno, Señor, que hay panes. Y dice, y él los levanta los panes y los peces y los bendijo. Y al momento de bendecirlos, dice que hubo comida para todos. Y en otros evangelios dice que hasta sobró 12 canastas. Ese día los discípulos, sin traje, sin leva, sin corbata, sin nada que predicar. Si querían predicar, tuvieron que cerrar la agenda y dejarlo para otro día. Y ese día se ensuciaron. Porque nadie que tiene hambre es educado para comer. A nadie. Tengo mi hija que a veces no espera que oremos y ya está comiendo. Cuando hay hambre, se te olvida orar.
Y yo no creo que estas 15,000 de 3 días caminando en el desierto hayan esperado con toda tranquilidad y paciencia a que venga Pedro con la canasta y ellos haciendo una fila tan juiciositos, esperando su turno sin pelear, sin decir, hey, falto yo, dígame a mí. No, esto les pasó como a nosotros nos pasa. Oh, quédeme a mí, que para la abuelita que está, mire, está allá al fondo, es la número 15,000, imagínense. Mi abuelita no va a venir hasta acá, el número 1. ¿Me entiende? Está allá lejos. Mi tía que viene, porque si viene ella somos 15,001. La gente estaba con hambre, yo quiero que entienda. Y Jesús entendía esa situación. Y le dijo a los 12, ayer nos fuimos 10 grupos, pero le dijo a los 12, hagan grupos. Le dijo a los 12, hagan grupos y van a dar de comer. Entonces, imagínate cuántos grupos necesitamos para, ayer hicimos 10 grupos para 1,000 personas, 15,000. Los grupos tuvieron que ser grandes para abastecerse. Así que ayer hicimos lo que Jesús hizo, grupos. Pero empezamos con 1,000. ¿Me entiende? Y repartieron a las 15,000. Y ellos se dieron cuenta la clase de maestro que tenían. Que no era un maestro inhumano, que era un maestro cercano a la necesidad de la gente. Y Jesús no quería discípulos espiritualoides. Jesús quería discípulos como Él, que aunque predica, aunque echa fuera demonios, aunque resucita muertos, también da de comer. ¿Me entiende? Y hoy en la iglesia en general hay muchos solo que se quedan en la oración de los cultos. Son buenos líderes en departamentos dentro de la iglesia, pero donde realmente Jesús los necesita, no asoman. No asoman. ¿Por qué Jesús pudo repartir tanta cantidad de comidas y peces? Porque sobre Él cargaba una bendición. Sobre Él reposaba una bendición. Y le estaba enseñando a los discípulos a ser de bendición. Diga conmigo, a ser de bendición. Esta enseñanza quedó tan grabada en los apóstoles que llega a Hechos y sucede lo mismo. Dice que traían todos los bienes y lo colocaban a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles se encargaban de repartir. Diga conmigo, repartir. Y dice la Biblia, y no había ningún necesitado entre ellos. Te hago la pregunta sobre muchos pastores: ¿qué pasaría si hoy la iglesia trajera tantos bienes a los pies de tantos ministros que se llaman hoy? Hago la pregunta, ¿serían capaces de repartirlo? ¿O se repartía entre la esposa, entre el hijo, entre el perro, y no entre los necesitados que hay? Les pruebo, como les dije en la mañana, la bendición no consiste en retenerla. Aunque le llovieron posesiones a los pies de los apóstoles, ellos no retenieron ni una. La comenzaron a repartir. Diga conmigo, a repartir. Si algo tiene la bendición, que no es egoísta. La bendición desea ser compartida. La bendición no tiene nada de egoísmo. Jesús no se ve en ningún momento egoísmo en su corazón. Pudo haber dicho, bueno, solo me alcanza para mí porque soy el ungido, así que yo soy el primero que tengo que comer. Como dijo un presidente, el primero que tiene que salvarle la vida soy yo. Entonces dijo, no, vamos a darle de comer a ellos. Repite la misma historia en los Hechos. Llegan las posesiones a los pies de los apóstoles. Los apóstoles dicen, vamos a repartir a cada uno según su necesidad. Hoy la iglesia está más llena de espiritualoides que humanos.
Hoy están más vestidos de divinos, que ya le da pena ser de carne y hueso. ¿Me entiendes? Amén o no amén. Dile que tuyo, si tú eres bueno predicando, deje de ser más bueno dando. Amén. Me atrevo a decir lo siguiente: Jesús les dijo, vamos a ver si lo que predicaron lo van a vivir. Así que vayan a dar de comer, vayan a repartir comidas, vayan a repartir tarrinas. Vamos a ver. Vamos a ver si el amor que dicen que aman y que oran por las almas y que están dispuestos a servir, a veces es cierto, mañana van a cocinar. Mañana le tocarán hacer las botellas de jugos, mañana le tocarán hacer las tarrinas de comida, mañana le va a tocar cocinar, mañana van a tocar poner arroz. Vamos a ver si es cierto que lo que predican lo viven. Amén. Y es conmigo, el Jesús que ama que predicamos a veces nos queda demasiado grande de acuerdo a los hechos que mostramos. Porque mi Biblia no dice: de tal manera amó Dios al mundo que me dijo que me ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Diga conmigo, dio. Diga conmigo, dio. Pero hoy predicamos un Dios de amor sin dar. ¿Me escuchó? Hoy predicamos de un Jesús te ama que no da. Tú hablas de que hay un Jesús que ama, pero tú que lo representas no da ese amor. ¿Me entiende? Te hago la pregunta, iglesia: un te amo tuyo, ¿en qué ayuda al que tiene hambre? Dímelo. El tú predicarle de Jesús te ama, ¿en qué va a saciar al que tiene hambre? Si tú estás muy ungido y la unción del Espíritu está sobre ti, ¿cómo va a saciar esa hambre de aquella persona? No te va a servir. ¿Cómo tu Jesús te ama va a saciar al que no tiene ropa? ¿Cómo tu Jesús te ama va a saciar al que no ha comido por 3 días? Jesús le dijo: ya basta de predicaciones. Le dijo a los discípulos: ahora sí que vamos a actuar, vamos a aplicar todo lo que han predicado. Amén. Amén o no amén. Esposa que está aquí, dígame si yo miento o no. Cuando usted tiene un esposo que le dice te amo todos los días, usted se siente feliz. O usted dice: yo sé que tú me amas, mi amor, pero necesito ropa. Yo sé que tú me amas, yo sé que todos los días me dicen que me amas, pero me hace falta una cartera. O sea que el te amo del esposo no llena completamente a una mujer. Digan amén, la esposa, le estoy ayudando. Vamos a decir que no. Te hago la pregunta de esposa: ¿el te amo de tu esposo te compra los maquillajes? ¿El te amo de tu esposo te compra el vestido que quieres usar? De ninguna manera. No he encontrado una mujer que se quede tranquila con un te amo del esposo y que no diga nada. Pero mi amor, te digo que te amo, que no sientes que te amo. Diga: no, porque no me compras, no me llevas a comer. Y el amor, mi Biblia dice, dile, predícale a tu esposo, mi Biblia dice que no es de palabras, sino de hechos. O sea que son los hechos del esposo que deben hacer sentir amada a la esposa, no las muchas palabras. A ver si las esposas hoy me dan una ofrenda al final, por lo menos. ¿Me entiende? Los te amo no llenan, los hechos de amor llenan.
Los actos de amor sacian. Y Jesús le dijo a los discípulos: yo quiero que ya dejen de hablar tanto y hagan actos que sacien la necesidad de estas 15,000 personas. Así que ustedes, los mismos que predicaron, para que no me queden mal, ustedes mismos van a actuar y van a darles de comer. Amén. Te hago la pregunta: ¿cuántos? Y perdóneme si alguien se ofende, pero aquí todos dicen: Dios te amo. Pero a la hora de probarlo, muchos no vienen. ¿Cómo puedes decir amar al que no ves, si al que ves no amas? La iglesia se podrá llenar aquí un domingo y te amo y lloran, pero cuando vamos a representar el amor de Dios verdaderamente, solo vienen como 50, 60, 70. Y somos casi más de 200 personas. Y hago la pregunta: ¿y dónde está el amor que muchos profesan? Se quedan en palabras. Y el ministerio de Jesús no es palabras, es de hechos. Diga conmigo: hechos. Diga conmigo: de hechos. Amén. Estoy creyéndole a Dios de que en la Ciudadela, urbanización de Vivo, darle una canasta de amor a cada guardia de la urbanización. Son como 6, 8. Son como 8. Llevarles. Amén. Para que les cambie la cara cuando llegamos. Ay, sí, es que ese está muy amargado. Usted no sabe por qué está amargado. Si usted va a criticar, su crítica no ayuda. Haga algo para cambiarle la cara, y eso será contado en el cielo. Es fácil decir: ay, que él es muy bravo, es muy amargado. A lo mejor el pago que le dan no le cubre la necesidad de toda la casa, y no está mal que tú lo ayudes con una fundita de comida. Amén. Bien, ese no es el mensaje, quería enseñarlo. Vamos a Génesis. Oh, my. Gracias, Padre. Génesis 1, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo. Diga conmigo: los bendijo. Los bendijo. O sea, lo primero que Dios soltó para la asignación de Adán sobre la tierra, para su labor, su trabajo y su gobierno sobre la tierra, diga conmigo, era la bendición. Diga conmigo: era la bendición. Dios no iba a empezar nada en la tierra con el hombre a menos que primeramente lo bendijera. Dios forma al hombre, lo tiene hecho, lo primero que suelta: y lo bendijo Dios. Diga conmigo: y lo bendijo Dios. Y esa bendición iba a hacer que el hombre fructificara, multiplicara, llenara la tierra, sojuzgarla y se enseñoree sobre toda bestia, sobre todo animal. O sea, una bendición se repartía en diferentes brazos: multiplicación, fructificación, autoridad, señorío, gobierno. Una bendición. Entonces lo que Jesús hizo con los 15,000 fue desatar la bendición de Dios para multiplicar, fructificar, para gobernar y para ejercer autoridad. Amén. O sea, la bendición sobre alguien, escúcheme bien esto, la bendición sobre una persona debe de convertirla en un multiplicador. Porque la bendición de Dios multiplica. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Y tenemos que buscar esta bendición para que todo lo que llegue a esta casa, todo lo que llegue a esta iglesia se multiplique.
Si llegó un quintal de arroz, pues el día de la repartición se convertirán como 5. Pero eso va a ser la bendición de Dios. La bendición de Dios tiene el poder de multiplicar lo que llega. La bendición que cargaba Jesús multiplicó los 5 panes y los 2 peces. ¿Me entiende? Escúcheme bien, por favor esto. Escuche, Dios le hizo solo un huerto a Adán, pero la bendición era para toda la tierra. Lea la Biblia. Él le hizo un huerto, le dio un punto de partida al hombre. Le creó unos cuantos árboles y Dios le decía al árbol, cuando decía Adán, cuando ese árbol te dé fruto, no te lo vas a comer, sino que lo vas a sembrar, porque la bendición que yo te di es para llenar la tierra. O sea que lo que yo te entrego hoy, con la bendición que te suelto, quiero que lo multipliques por toda la tierra. Dios solo hizo un huerto, y claro que estaba la tierra, pero la bendición de Dios sobre Adán no era para un huerto, era para toda la tierra. Y la bendición sobre Adán tenía el poder para multiplicarse por toda la tierra, llenarla por toda la tierra, enseñorearse por toda la tierra. A veces no dimensionamos este poder de la bendición. ¿Me entiende? Adán tenía una gran labor de multiplicar todo lo que Dios le había dado. De que cada cosa que haga sea fructífero. Llenar la tierra de árboles, de recursos, multiplicarse. ¿Me entiende? Amén o no amén. Por eso antes que viniera Eva, ya Adán estaba preparando los recursos para una familia. Porque Dios no estaba pensando solo en Eva, sino en todos los hijos que tenía que dar Adán y Eva. Y para todos los hijos tenía que tener un arduo trabajo Adán. O sea que Adán, antes que llegara Eva, estaba trabajando para Eva. Estaba trabajando para los hijos de sus hijos, para los hijos de los hijos de los hijos de los hijos y cuantas generaciones vengan. Porque esa fue la labor de Adán, y esa era la bendición que reposaba sobre Adán. Él tenía que trabajar para toda la familia que iba a venir. Por eso todavía Dios no le trajo a Eva, porque sabía que se iba a entretener. Y fue muy profundo lo que le dije. Dios le dijo a Adán: todavía no te la doy porque usted te va a entretener, porque usted solo andará agarrando la carne de su carne y los huesos de su hueso, y no querrá dejar de tocarla. Así que necesito que me toque la tierra, que me trabaje la tierra, así que todavía no se la voy a traer. Porque en vez de agarrar frutos, agarrará carne y huesos. Y dijo Dios: y eso no le voy a mandar todavía. Entonces cuando Dios vio a Adán que ya estaba trabajando y que ya había frutos, dijo: ahora sí, el hombre ya estaba trabajado, ya ha trabajado para la familia, ahora sí le voy a traer ayuda idónea. Amén. Amén. Dile que tuyo, cuando viene alguien que no es de Dios, te va a entretener y va a paralizar lo que tienes que hacer. O si lo que haces no lo haces con la misma eficiencia y eficacia. El amor a nadie lo debe de perturbar. A nadie. O sea, nadie. Alguien enamorado joven debe de perturbarse en lo que Dios le llamó a hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Se enamoran y están más confundidos, se hacen olvidadizos, se andan entreteniendo, hacen las cosas mal. Ay, que me olvidé, y que esto y que lo otro, y no pueden hacer bien las cosas porque no se enamoran bien. Amén. Esa persona debe de sumar, no dividirlo. ¿Escucharon, jóvenes? Esa persona tiene que sumar a un propósito, no dividir el propósito. Pues es fácil detectar a muchachos cuando andan enamorados. A veces se emboban.
veces se portan como las cabritas locas y saltan y brinquen. Eso, te está enamorado. ¿Te gusta fulano? No, papá. ¿Y por qué saltas tanto? Así le voy a responder al otro. Cuando le preguntan, te veo como medio enamorado. No, papá, no, porque anda saltando mucho. Dijo alguien, perdone que sea un poco duro, pero hay que ser la verdad a los muchachos. Le bailan el rabo y no sé a quién. No sé a quién se lo andan moviendo, pero a alguien quiere que se dé cuenta. Y a su nombre. Siendo padres, el que anda enamorado es fácil detectarlo. O sea, uno pasó por ahí. En mi caso, créeme que no me detuve en la obra del Señor. No me perturbó. Y yo deseo que los jóvenes no se perturben ni se confundan. Bien. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla, y enseñoría a los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Diga conmigo: yo necesito esta bendición. Capítulo 12. Verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, te convertiré, haré de ti una nación grande. Diga conmigo: grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Diga conmigo: será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas, diga conmigo, todas las familias de la tierra. Amén. ¿Qué Dios le dice a Abraham? Dios parece ser que se sienta con Abraham a hacer un acuerdo. Y Dios le dice a Abraham: mira, Abraham, vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero bendecirte, convertirte en una gran nación, engrandecer tu nombre, pero a cambio necesito que seas bendición. O sea que todo lo que yo quiero darte, soltarte, la bendición que quiero traer sobre tu vida, quiero que así como yo te la doy, empieces a darla. ¿Me entiendes? Y Dios le dijo: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea que la bendición sobre Abraham tenía un alcance para todas las familias de la tierra. Diga conmigo: todas las familias de la tierra. Amén. Entonces Dios le dice: yo no te puedo engrandecer, yo no te puedo bendecir y no te puedo llevar a grandeza si tú primeramente no te conviertes en una bendición. Cuando tú seas una bendición, verás cumplido mi trato, verás cumplida mi promesa y verás cómo te engrandezco, cómo te hago grande y cómo te bendigo por encima de mucha gente y de muchas naciones. Entonces, si Abraham quería caminar en una bendición, si quería caminar en una grandeza, Abraham estaba siendo llamado a ser bendición para las familias de la tierra. O sea que esa promesa de engrandecerlo, esa promesa de abundancia no se cumpliría hasta que Abraham se convirtiera en una bendición para todas las familias de la tierra. Dile que tuyo: tú tienes que ser de bendición. Dile que tuyo: tú tienes que ser de bendición. Amén. La bendición de Abraham fue tan amplia, tan poderosa, que le alcanzó hasta el sobrino. Dice la Biblia que el sobrino Lot estaba tan próspero. No te va a entender este principio. Estaba tan próspero, tan grande también había crecido Lot,
que comenzaron a tener disputas entre los pastores de Lot con los pastores de Abraham. ¿Me entendió? ¿Amén o no amén? Entonces Abraham ver que había una disputa entre ellos a causa de la grandeza. Abraham le dice a Lot: Lot, ven para acá, vamos a ver unas cuantas tierras. Y Abraham le dice: ¿qué tierra escoges? Porque la tierra es muy amplia. ¿Qué tierra escoges? Leca tuyo, el que tiene la bendición no anda peleando nada. Le dijo Lot: bueno, el que no la tiene es el que la pelea. Dios le dijo, Abraham le dijo a Lot: escoge. Y Lot acogió aparentemente la mejor, la llanura del Jordán. Y no sabe que eso lo direccionaba hacia Sodoma y Gomorra. Y Abraham dijo: ok, tú escoge esta tierra. Abraham, como el llamado por Dios en primera instancia, él pudo haber dicho: mira, Abraham, yo soy aquí el llamado, yo soy el ungido, a mí me prometieron, así que yo voy a escoger hoy primero, yo primero cogeré la mejor tierra y lo que queda escogerás tú. No, Abraham le dijo: escoge tú primero. Diga conmigo: porque el que tiene la bendición es bendito donde sea, prospera donde sea, tiene éxito donde sea, es engrandecido donde sea. Por eso el que tiene la bendición no anda peleando con nadie, porque donde sea prospera, donde sea crece, donde sea es bendecido, donde sea se le abre puerta, donde sea multiplica y donde sea fructifica. Pero ¿sabe qué? A Lot se le olvidó que el quien era de la bendición era su tío y no él. Porque los de la bendición son los que conquistan, pero los que vivieron sobre una bendición y se salen de la sombra de aquella bendición son conquistados. Porque si Lot tuvo éxito porque vivía bajo la sombra del que tenía la bendición. Por eso Lot prosperaba donde sea. No porque él era el de la bendición, sino porque estaba bajo la sombra del que tenía la bendición. Por eso Lot fue bien grande, creció, prosperó y fue sumamente enorme y poderoso porque estaba bajo la sombra de aquel que tenía la bendición. Si en tu casa hay prosperidad, hay abundancia, nadie se acuesta sin comer, es porque tú cargas esa bendición. Lot se creyó que él era el de la bendición y ya no tuvo ningún problema trabajar desconectado de aquel que tenía la bendición. Y lo dijo: bueno, ya estoy grande, soy próspero, estoy enorme y puedo conquistar donde sea. Pero se equivocó. El que sale de una sombra, el que se desconecta del que tiene la bendición, le pasa como a las colas de las lagartijas. Córtele la cola a una lagartija y se mueve por un tiempo. Por un tiempo. Cortes el meñique. El meñique no puede funcionar sin el cuerpo, pero el cuerpo funciona sin el meñique. ¿Me entendió? Así que yo ni tonto voy a dejar a mi papá aún. Y a mí me conviene estar apegado a esas sombras. Porque a esta resolución usted tiene que llegar. Y de saber, y estar usted más convencido que yo, porque yo sé dónde Dios me trajo. La pregunta es: ¿usted sabe dónde Dios lo trajo? Y de estar convencido que es Dios quien lo trajo. Porque eso asegurará su grandeza. Estar bajo sombras de bendición. Ya conmigo: bajo sombras de bendición. Ya conmigo: bajo sombras de bendición. Ya conmigo: Abraham fue de bendición para Lot. Pero ya conmigo: Lot fue la piedra del zapato para Abraham. Lo voy a decir con mucho amor, iglesia y mis hijos: el que tiene la bendición de Dios no divide.
Porque no me digas que tú eres bendito y estás trayendo división. Estás trayendo contiendas. Pones en enemistad al uno contra el otro. Pones a pelear al uno contra el otro. Tú no eres un bendito. Eso no se llama bendición. Porque el bendición, mira, cuando Dios da bendición, viene para sumar y multiplicar. Solo estas dos reglas existen para el cielo: suma y multiplicación. El diablo trabaja con resta y división. El diablo siempre buscará restar y siempre buscará dividir. Dios siempre buscará sumar y siempre buscará multiplicar. Porque ese es el carácter de Dios y la división es el carácter de Satanás. Por eso el que critica a uno y el que critica al otro y el que juzga al otro es el que carece de lo que el otro tiene. Y lo que el otro tiene es bendición, la bendición que aquel que critica no la tiene. Porque el que critica no tolera ver cómo a ti te va bien teniendo tus errores y debilidades, y cómo él no puede prosperar siendo mejor que tú. Porque a él se le olvida que si tú eres grande, próspero, es por la bendición de él, no por nuestras habilidades, no por nuestras capacidades o nuestra perfección. Si usted será grande mañana, si usted será próspero mañana, si usted llega a un momento de grandeza en su vida, no es porque usted es perfecto, no es porque es el mejor de todos, es porque la bendición de Dios ha reposado sobre usted. Y eso, al que no la tiene, no lo entiende. ¿No dice mi Biblia que cuando entramos en pacto, Malaquías dice: y abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunda? Y al terminar el capítulo dijo que serás envidiado por las naciones. Así que la bendición te convierte en un envidiado de aquellos que no la tienen. Y buscan la manera de quebrarte, pero no lograrán, porque tú cargas la bendición de Dios. No lograron quebrar a Abraham. No lograron detener a Abraham. No lograron detener a Moisés. Porque la bendición nos convierte en indetenibles. Diga conmigo: en indetenibles. Nosotros somos benditos. Dije que somos benditos. En los tiempos de hambre, escúchame bien. En los tiempos de hambre realmente se ve si la iglesia está bendita. Porque la iglesia es la respuesta del cielo para el mundo. Y conmigo: la respuesta del cielo para el mundo. Y si el mundo está enfermo o con hambre, la iglesia tiene que ser la respuesta a esa necesidad. Entonces, los tiempos de hambre no tienen que empobrecer la iglesia que carga la bendición de Dios, sino que en los tiempos de hambre la bendición de Dios sobre la iglesia brillará con más fuerza. Por eso en tiempos de escasez usted no puede detener la mano para dar, porque si usted detiene la mano para dar, usted prueba que sobre usted no hay bendición. Porque el que tiene la bendición no espera temporadas. Él es bendito en todas las temporadas. Él es bendito en temporadas de aflicción. Él es bendito en temporadas de desierto. Él es bendito en temporadas de proceso. Porque la bendición nunca caduca. Tú eres bendito en cualquier temporada donde entres. Si en temporada de aflicción, siempre serás bendito. Si en temporada de prueba o de proceso, estarás bendito. ¿Me entendió? Amén o no amén. Por eso las oportunidades o los momentos de escasez es la mejor oportunidad para que la iglesia brille con la bendición de Dios. Y no vamos a permitir que un gobierno, que un partido dé más comida que lo que la iglesia pueda dar. Porque ellos lo hacen con intereses personales, por un voto. Nosotros no lo hacemos por ningún voto. Lo hacemos por amor y porque somos de bendición para este mundo. No andamos buscando votos. No andamos buscando la aprobación de la gente. Simplemente hemos entendido que la bendición no se la puede retener. Dile que a tuyo: tú no puedes retener la bendición de Dios. La bendición de Dios es para esparcirse. La bendición de Dios tiene largo alcance.
Diga conmigo, pero el que tiene bendecido, pero diga conmigo, el que está bendecido también será maldecido. Amén. Dios nos dice que habrá un maldito que maldecirá a otro maldito. Dios habla de un maldito que maldice a un bendito. Porque ¿qué necesidad tiene un maldito maldecir a otro maldito? Así que las maldiciones que puedan levantar contra su vida prueban lo bendito que usted está, pero que usted no se ha dado cuenta. Y cuando se levanten las maldiciones, Dios dijo: yo los maldeciré con lo mismo que lanzan para ti. Porque mi bendición es como un espejo. La bendición tiene un rebote y rebota cuando alguien te maldice. Cuando alguien te dice que no puedes. Cuando alguien te dice que no prosperas. Cuando alguien te dice que tú no vas a triunfar, que vas a fracasar, son palabras de maldición. Que fracasarás igual que tu padre, son palabras de maldición. Y mi Biblia dice que cuando yo suelto bendición sobre alguien y alguien se atreve a maldecir lo que yo bendije, la misma maldición le va a caer. Por eso la bendición nunca se detiene. La bendición fue suelta para correr en tu vida. Corre con la bendición, iglesia. Corre con la bendición. Yo voy a correr con la bendición. Yo no voy a dejar de dar. No voy a dejar de sembrar. No voy a dejar de compartir. Porque tengo la bendición de Dios. Y si quiero mayor bendición, tengo que aprender a hacer más bendición. Así que, iglesia, no retenga su mano para dar. No esconda su bolsillo en las oportunidades que hay para sembrar, para dar. ¿Me entendió? Este mundo necesita la bendición de Dios. Pero esta bendición de Dios reposa sobre la iglesia del Señor. Esta bendición de Dios reposa sobre la iglesia del Señor. La bendición de Dios, escúcheme bien, iglesia. Sáquese de su mente que es dinero. ¿Cuántas temporadas entró José? ¿Y en cuántas temporadas fracasó? Ninguna. Dice que donde él estaba, donde él iba, donde él caminaba, él prosperaba. Aunque José entró en varias temporadas, no dejó de prosperar. Dice que el faraón, la casa de faraón fue próspera porque él era bendito. Porque él era bendito. O sea, la prosperidad de Egipto se la deben a José. Y la prosperidad y la economía de un país se la tendrán que deber a la iglesia. ¿Me entiende? Lo metieron a la cárcel, hicieron injusticias y él no dejaba de prosperar. A él no se le dejaban de abrir las puertas. Yo quiero que usted salga de aquí creyendo que sobre usted está la bendición de Dios. Pero la bendición de Dios se activa con una condición: obediencia. Obediencia. Esta bendición se desató sobre Abraham porque él dejó tierra, parentela. Fue obediente a la voz de Dios. Y como fue obediente a la voz de Dios, la bendición corría sobre él. ¿Usted sí sabe? Un hombre que puede prosperar donde sea. Sea donde sea donde hemos ido, hemos crecido. Hemos avanzado. Y seguiremos creciendo. Y seguiremos avanzando. Su vida debe ir creciendo de gloria en gloria. Vuelvo a repetir, su vida debe ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Usted no tiene que repetir años. Fue llamado a crecer. Fue llamado a progresar. Su progreso no depende de la condición del mundo. Su progreso depende de la bendición de Dios. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre
y serás bendición. Y termino Mateo 26. Miren en qué se aplica la bendición. (26:31), ya termino con esto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. ¿A quién convoca el rey? A los benditos del Padre. ¿Y quiénes eran estos benditos? Gente que no acumulaba, gente que no retenía, gente dadora, gente que era un distribuidor de la bendición de Dios. Entonces el rey dirá a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Verso 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Hay dos escenarios o dos posiciones: una iglesia bendita y un mundo necesitado. Los forasteros, los desnudos, los hambrientos, los enfermos y en la cárcel son la representación del mundo, y los benditos del Padre es la representación de la iglesia del Señor. Pero si la iglesia del Señor no está haciendo la respuesta para el mundo, Jesús no los puede llamar benditos de mi Padre, aunque tengan dinero, aunque tengan casas y aunque tengan carros, porque la bendición no es eso. Eso no es bendición. Eso será producto del trabajo y de la obediencia y en la búsqueda del Señor, que vendrán las añadiduras. Pero la bendición es más que eso, porque la bendición del cielo no se limita a un billete. La bendición del cielo no se acomoda a valores que el ser humano le puede dar. No puedes limitar lo ilimitado de Dios. Tú no puedes decir que $400 es la bendición de Dios. La bendición de Dios excede eso. Va más allá que eso. Tú no podrás tener plata para empezar un negocio, pero si tienes la bendición de Dios traerá el dinero que se necesita para ese negocio. No se pelea, no se anda corriendo. Como dijo el apóstol Bertucci, esto no es una carrera de rata, quién llega más primero, o quién es el primer empresario, o quién es el primer grande aquí. De ninguna manera. Esto no se trata de competencia. ¿Me entiende? Si usted carga la bendición de Dios, afectará el triunfo, afectará el empalme y afectará cualquier lugar donde el Señor los envíe. Porque los que Dios envía siempre tienen algo de Dios que dejar. Escúcheme bien, cada vez que usted cruza y pisa ese cantón, algo tiene que pasar en el mundo espiritual. Porque Jesús dijo: cuando vayan a las casas, dejarán paz. O sea que cuando iban a las casas los 70, los que iban de dos en dos, afectaban atmósferas. Y si él iba a una casa destruida, el apóstol, o los 70 iba a una casa desmoronada, o iba a una casa donde no había comida, su presencia cambiaba la atmósfera y cambiaba la condición del hogar, porque la paz dejaba. En la versión original es shalom, y shalom no solo es paz, es bendición.
Shalom, shalom. No solo es paz, es bendición. Lo tradujeron muy corto. Le dijo a los 70: cuando ustedes entren a las casas, dejarán mi bendición. Van a afectar la atmósfera, afectarán la condición de esa casa. A lo mejor van sin $2, pero cargan la bendición y alterarán la atmósfera de esa casa. ¿Me entiende? Porque tú con $20, $50 puedes llenar la nevera. Con $50 no cambia atmósferas. Con $100 tú no cambias atmósferas. Tú podrás llenar una nevera con $100, pero la misma atmósfera de maldición sigue ahí. Y Dios dijo: cuando ustedes vayan, dejarán shalom, paz, bendición, prosperidad. Entonces, cuando usted vaya a un cantón, usted debe de reconocer y de creer que algo en el mundo espiritual comenzará a suceder. Amén. Amén o no amén. Esa casa que usted visita debe ser afectada por la bendición que usted carga. Como he dicho en otros cultos. Pero la pregunta es: ¿qué usted deja en esas casas cuando usted visita? Chismes, divisiones, disensiones. Entonces el que llegó no es bendito, y el que lo recibió no cuidó la atmósfera de su casa. Uno tiene que llegar a ser de bendición. Yo me he sentado en casas donde no ha habido cuarto y le he dicho: esta casa se va a construir, esta casa se va a edificar. En la próxima que venga encontraré muebles, veré neveras llenas, hogares han sido remodelados, casas han avanzado y progresado. Y lo mismo debe suceder cuando usted visite una, de impartir lo que usted carga de Dios. ¿Me entiende? Esta ciudad, la atmósfera de esta ciudad será impactada por la bendición de Dios. Guayaquil será transformada por la bendición de Dios. Su casa será transformada por la bendición de Dios. No tenga reparo en soltar bendición, iglesia. No tenga reparo en ir a esa casa y decir que esa nevera se va a llenar. No tenga reparo en decir en esa casa donde no hay muebles que un mueble va a llegar, aunque usted no tenga ni uno. Porque vuelvo a repetir, la bendición no consiste en retener. ¿Por qué le digo esto? Porque Adán vino desnudo, pelado, sin nada, y todo lo que había en el huerto era de Dios. Él no dijo: es que como no tengo muebles no puedo orar por muebles. Reprende al diablo. Adán no tenía nada, Adán vino pelado, pero Dios le entregó bendición y tenía lo suficiente para administrar toda la tierra. Amén o no amén. Suelte palabra de bendición sobre esa casa, sobre esa familia. Deje la atmósfera impregnada de la presencia de Dios y de la bendición de Jesús. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Yo no quiero ser el de la parte izquierda. Amén. ¿Usted quiere ser el de los del lado izquierdo? Yo no. Ahora, vámonos a Génesis 49.
Oh, Jesús. ¿Tienen? Vamos del 22. La bendición me bendice demasiado. Lo que hace Jacob sobre la vida de José es confirmar lo que ya tenía José encima. Todo capítulo 49 es Jacob bendiciendo a todos sus hijos. Y es lo que cada padre debe hacer con sus hijos. ¿Me entiendes? José pudo haber sido muy grande, pero agachó cabeza cuando era la hora de que su papá soltara bendición. José pudo haber dicho: ¿y en qué mi padre me va a bendecir si yo le estoy dando asilo acá en Egipto? Dile que tuyo que la bendición no tiene nada que ver con materiales. Amén. Fiel ejemplo el apóstol Bertucci. Iglesia enorme. Siempre está ahí para ser ministrado por mi papá, ¿no? Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, lo asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Hablando de todo lo que le pasó a José. Jacob no fue ningún ignorante. Su padre no fue ignorante de todo lo que hicieron sobre José, su hijo, que le fabricaron muerte, lo vendieron, lo tiraron a un pozo, lo mandaron a la cárcel. Jacob estaba consciente de eso. Y dice: le causaron amargura, le asaetearon y lo aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso. Mas su arco se mantuvo poderoso. Iglesia, tu arco se mantendrá poderoso. Dije que tu arco se mantendrá poderoso. Aunque te quieran causar amargura, aunque te tiren flechas, palabras de maldición, palabras de brujería, de hechicería, aunque te aborrezcan los de tu propia casa, aunque te den la espalda, te aborrezcan tus hermanos, tu arco se mantendrá poderoso por una sola cosa, porque la bendición de Dios reposa sobre ti. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Qué bendición de Jacob. ¿Y quién era Jacob? El usurpador. Por el Dios de tu padre. Por el Dios de tu padre. ¿Saben que así mismo nunca pudieron empobrecer a Jacob? Aunque tuvo un suegro malo. Aunque Labán lo quiso empobrecer y fracasar a Jacob, Jacob nunca fracasó. Aunque trabajó 14 años para su suegro, aunque haya gente que no quería ver a Jacob próspero, él prosperó. La prosperidad sobre tu vida no depende de los deseos de los que te rodean. Si sean buenos o malos, Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos.
Ya conmigo, palabras de bendición. Ya conmigo, palabras de bendición. Lo que hizo José, lo que hizo Jacob, fue afirmar, confirmar sobre todo lo que Dios había soltado sobre la vida de José. Y Jacob revela por qué José fue indetenible. Porque cargaba la bendición. Lo quisieron asaetear, destruir, lo aborrecieron. Y no fueron enemigos externos, sus propios hermanos. Le dijo: ahora en tu frente llamarás bendición. Habrá gente que no deseará tu progreso, pero tú vas a progresar. Tú vas a avanzar. Pero todo dependerá a quién tú decides creer. Amén. Amén. Vamos a hacer de bendición para esta ciudad. Vamos a hacer de bendición para este país. Iglesia, hombre que está aquí, sea bendición. Póngase de pie. Sea bendición.